Bien, vamos a continuar con la tercera de las charlas sobre la Sábana Santa a la luz de la ciencia. Y concretamente esta tercera charla sabemos que la hemos dividido en dos partes porque hablar de 2000 años de historia de la síndone pues es bastante complejo. Y hemos visto en la charla anterior pues la primera parte de una posible reconstrucción de la historia de la síndone. Y ahora pues creo que corresponde que nos centremos ya en el final, que es desde la Cuarta Cruzada hasta nuestros días. Así que tenemos la segunda parte en marcha a partir del punto F, puesto que habíamos explicado los 5 primeros. El punto F es la Cuarta Cruzada, y ahí nos vamos. ¿Qué es la Cuarta Cruzada y qué tiene que ver con la síndone? La verdad es que para hablar de la Cuarta Cruzada previamente hay que hablar de lo que son las cruzadas, aunque sea de una forma muy breve. Y para hablar de las cruzadas, lógicamente tendremos que hablar previamente de lo que fueron durante la Edad Media las peregrinaciones. Las peregrinaciones para los cristianos eran muy importantes. Es muy curioso porque hay algunas cosas que han pasado del cristianismo al islam y que se han quedado en el islam y han desaparecido en el cristianismo. Y una de ellas, por ejemplo, es lo de la peregrinación a la Meca, igual que las 5 oraciones a lo largo del día, etcétera. Todo eso tiene un origen cristiano. Bueno, pues efectivamente, pues y creo que si preguntáramos en la calle a la gente sobre las peregrinaciones, quizá más sabrían que los musulmanes tienen que ir a la Meca por lo menos una vez en la vida, y sin embargo pocos sabrían que eso es una idea cristiana que se inició en la antigüedad y además con una importancia enorme. Entonces, lógicamente, cuando se prohibió peregrinar a Tierra Santa es cuando se va a originar la necesidad de recuperar ese terreno para que se pueda seguir peregrinando. Y eso, en definitiva, es el origen de las cruzadas. Pero todo esto pues hay que matizarlo mucho. De momento, lo que sí que es como punto de arranque, lo que estaba diciendo, es que la pérdida de Tierra Santa para los cristianos en manos del Islam fue como una verdadera amputación. Y sobre todo lo que fue terrible fue la destrucción de la Basílica del Santo Sepulcro, que fue ordenada por el califa al-Hakim en el año 1009. Y eso fue algo que no podían asimilar los cristianos. Es decir, el ideal de poder peregrinar a la tierra de Jesús de repente quedaba pues prácticamente cercenado con la imposibilidad de entrar e incluso pagando una serie de cantidades se seguía peregrinando, pero ya el final de esa situación se produce cuando a partir del año 1070 aproximadamente llegan los turcos selyúcidas que prohíben a los cristianos no solamente ir a los santos lugares, sino ni siquiera entrar ni permanecer en Tierra Santa. A partir de aquí ha pasado un montón de cosas porque se ha destruido el Santo Sepulcro sin que haya una reacción cristiana. Pero aunque sea tarde, concretamente en el año 1095, en el concilio de Clermont, que iba a ser un concilio local, en el que asistió el Papa Urbano II, pues en ese concilio se habló de la necesidad de recuperar los territorios que habían sido la tierra de Jesús para los cristianos. Es curioso y hay que tener en cuenta que en ese momento ya se había producido el cisma de Oriente, es decir, que los cristianos orientales se habían separado de Roma. Pero no obstante, el Papa actúa de una forma como padre de toda la cristiandad y entiende que hay que ayudar a esos cristianos porque aunque se haya producido el cisma, pues ahí esos cristianos orientales siguen siendo cristianos y además habían sido hasta hace poco pues parte importantísima de la cristiandad. Y efectivamente, en el llamamiento del Papa, en el concilio de Clermont, se produce el llamamiento a la primera cruzada, que sí que cumplió con los objetivos propios de una cruzada, porque lo que pretendía era liberar parte del territorio musulmán y lograr el libre acceso de los cristianos, sobre todo al Santo Sepulcro de Jerusalén, que era el lugar culminante, ¿no? Sin embargo, es verdad que no todas las cruzadas se pueden considerar ni con los mismos planteamientos ni con los mismos resultados, ¿no? Es decir, mientras que la primera cruzada pues cumplió lo que se pretendía, en las siguientes pues no siempre fue así, y especialmente la Cuarta Cruzada, que es la que nos interesa, pero no hemos llegado todavía ahí. De momento sería bueno que citáramos las propias palabras de Urbano II en la primera cruzada para que veamos lo que era el espíritu de la cruzada inicial, ¿no?
Y dice el Papa: turcos y persas, árabes y agarenos han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo, y otras ciudades cristianas, y ya han desplegado sus inmensas fuerzas contra el imperio de los griegos, es decir, el bizantino. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Las iglesias donde antes se celebraba el divino sacrificio han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. La verdad es que este panorama que pinta es muy parecido al que hemos podido ver hace pocos años con el desarrollo del famoso Estado Islámico, donde se fue asesinando a cristianos sin más y degollándolos como verdaderos animales, ¿no? Es decir, esto parece que sea una cosa tan antigua, del año 1000, y sin embargo pues estamos, bueno, en 1095, pero estamos viendo que no hay mucha diferencia y nos podemos hacer una idea perfecta. Termina el Papa diciendo: quienes lucharon antes en guerras privadas contra los mismos fieles, luchen ahora contra los infieles y acaben victoriosos una guerra que hace tiempo debería haberse comenzado. Claro, porque efectivamente la destrucción del Santo Sepulcro no supuso ningún tipo de reacción por parte de los cristianos, y ya digo, hasta que no se prohíbe absolutamente la entrada, no hay una reacción. Y hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la mentalidad musulmana esto era simplemente no era misericordia o no querer iniciar una guerra, sino sencillamente era una prueba de la debilidad. Y según se fueron cediendo las posiciones cristianas, los musulmanes fueron avanzando cada vez más seguros de que estaban en la verdadera fe y en la realidad. Bien, pues como digo, como dice el Papa, hace tiempo debía haberse comenzado. Que quienes hasta hoy fueron bandidos se conviertan en soldados, que los que en otro tiempo han combatido a sus hermanos y parientes combatan como deben contra los bárbaros. Reuníos sin tardanza, al terminar el invierno y llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor. Pues efectivamente, la primera cruzada pues cumple lo que tiene que hacer, pero sin embargo, en la cuarta cruzada se cambian completamente los parámetros. Fue una cruzada diferente. Se llama de hecho la cruzada de los ladrones porque lo que hacen es asaltar tierras cristianas precisamente, y como veremos pues se ganaron además más de una excomunión. Vamos a centrarnos en esta porque esta es la que nos interesa para el desarrollo de la historia de la Sábana Santa. Y ya concretamente, hablando de la Cuarta Cruzada, tenemos que decir que fue predicada por Inocencio III, que en principio no tuvo mucho éxito, y que los reyes de Europa pues ya habían tenido 3 cruzadas anteriores, seguían enzarzados en luchas internas y no tenían demasiado interés en extender la cristiandad. Aún así, los príncipes occidentales que estaban dispuestos a participar en la Cuarta Cruzada se congregaron en Venecia y pidieron a los venecianos ayuda, porque los venecianos, que tenían una flota comercial importantísima, podían alquilarles barcos con los que desplazar las tropas a Tierra Santa. Bueno, en realidad estaba previsto que el final de la Cuarta Cruzada fuera la toma de el Cairo, ¿no? de Egipto, porque hay que tener en cuenta que Tierra Santa en aquel momento pertenecía al califato que tenía su sede en Egipto, ¿no? Bueno, efectivamente los venecianos les pidieron 85.000 marcos de plata por el transporte, pero estaban dispuestos a ello. Lo cierto es que los cruzados, cuando llegó el día, vieron que no podían pagar a los venecianos todos los barcos que les habían contratado, pero que eran los necesarios para llevar a las tropas, y por tanto necesitaban esos recursos aunque no los tuvieran. La situación pues llegó a un acuerdo, porque los venecianos les propusieron a los cruzados como alternativa, en lugar de pagar la deuda, ayudarles a acabar con sus competidores comerciales, ni más ni menos. O sea, Venecia tenía muy cerca lo que era la ciudad de Zara, que era también un emporio comercial y que evidentemente pues les hacía la competencia. Y entonces lo que propusieron es: si nos ayudáis a tomar Zara, evidentemente nosotros pues os podemos dar el servicio de los barcos de forma gratuita, o por lo menos en otras condiciones. Y efectivamente la primera cosa realmente realizada con casi horror, podemos decir, fue la toma de unos cristianos, tomando una ciudad cristiana también como Zara, sin tener ninguna explicación plausible para eso, ¿no? El asalto a la ciudad cristiana de Zara les valió a los cruzados, lógicamente,
una bonita excomunión del Papa Inocencio III, porque realmente había habido unas advertencias por parte del nuncio del Papa de que evidentemente los cristianos no podían hacer eso, ¿no? Y que los que iban con espíritu de cruzada, que iban a hacer, pues a engrandecer el nombre de Cristo, no podían hacer un saqueo de una ciudad cristiana bajo ningún concepto. No obstante lo cual, pues bueno, pues fue algo que se hizo y que pasó exactamente como se acabó de decir. Estando los cristianos el 1 de enero del año 1203 en Zara todavía, tienen entonces una visita sorprendente. Alejo, el hijo del depuesto emperador Isaac II, llegó a Zara a pedirle ayuda a los cruzados y volvían a pedirles que tomaran otra ciudad cristiana, pero en este caso no era una ciudad cristiana cualquiera, sino que se trataba de tomar Constantinopla. A cambio del apoyo de los cruzados para destronar al usurpador, que era un tal Alejo III, que había depuesto a Isaac II, el hijo Alejo les proponía poner fin al cisma de Oriente y añadir 10.000 hombres y provisiones para tomar Egipto. Así que los cruzados se lo pensaron poco, o relativamente menos de lo que tenían que haberse pensado, y decidieron cambiar su ruta y dirigirse a Constantinopla a reponer al emperador depuesto, Isaac II, y a su hijo, el heredero, que tendría que ser Isaac IV, eliminando al usurpador Alejo III. Total, que esto se produjo en junio. En junio llegan los cruzados a la ciudad de Constantinopla y pues bordean la ciudad, se colocan enfrente de ella y Teodoro Láscaris, yerno de Alejo III, el usurpador, fue derrotado en Scutari, el lado asiático de Constantinopla, precisamente porque hubo un error táctico enorme, y es que salió a luchar contra los cruzados cuando podía haberse mantenido dentro de la ciudad y que era prácticamente inexpugnable. Lo cierto es que fue derrotado el Teodoro Láscaris y comienza el sitio de Constantinopla. A continuación, lo que pasa es que el usurpador, Alejo III, ofrece a los cruzados una serie de obsequios para que se vayan. Es decir, intenta disuadirlos diciéndoles que no va a haber nada con ellos, y hasta ahora, además, los cruzados se habían apoyado en Constantinopla de una forma pues amistosa, y lo que hicieron fue bueno, pues intentar hablar con el usurpador. Así que cometieron un error los habitantes de Constantinopla, que es dejarles penetrar por el Crisoqueras, es decir, por el Cuerno de Oro, hasta el Palacio de las Blanquernas, que ya estaba construido. En la charla anterior decíamos que cuando llegó la síndone a Constantinopla no estaban los edificios de las Blanquernas, ahora ya sí. Y además estaban recientemente construidos con todas las magnificencia que se pudo. Pasa algo el tiempo, esto era el 2 de julio, y el 17 de julio los cruzados, dirigidos por el anciano dogo de Venecia, que era Enrico Dandolo, cuya tumba está en Santa Sofía, en el primer piso precisamente, atacaron por primera vez la ciudad. Y aunque fueron rechazados, lo cierto es que el usurpador huyó, o sea que en cierta medida tuvieron un éxito, es decir, llegaron los cruzados y amedrentaron al emperador, que dimite, y efectivamente Isaac II, como estaba previsto, fue sacado de la prisión porque lo habían dejado ciego para poderlo inhabilitar como emperador, y fue investido de nuevo con la púrpura imperial, y junto a él pues su hijo Alejo, que como digo pasó a ser Alejo IV. Y hasta aquí muy bien, pero el problema era que se iban a cumplir las condiciones que se habían establecido en ese acuerdo entre los cruzados y Alejo. Bueno, pues la verdad es que solo parcialmente y mal, ¿no? Tenemos que decir que el 5 de agosto, Alejo IV, que ya era coemperador con su padre Isaac II, pues ya tenía la posibilidad de cumplir con el contenido establecido, pero la primera parte la hizo el día 25. El 25 de agosto hizo un acto de sumisión al Papa de Roma, pero eso disgustó considerablemente al clero y al pueblo, puesto que ellos se habían considerado como ortodoxos y habían considerado que el Papa era un heterodoxo. Entonces, a santo de que había que
someterse al Papa de Roma, que era pues algo no aceptado por parte de los bizantinos. Pero evidentemente hasta ahí llegó la cosa, porque lo del pago y los tropas y tal, pues eso no ocurrió. Así que los cruzados no habían cobrado y las finanzas de Alejo IV no eran muy bollantes. Y entonces empezó a haber una serie de incidentes con los bizantinos, con los judíos y con los musulmanes, que estaban todos ellos en Constantinopla. O sea que poco a poco el emperador Alejo IV, que era el emperador colocado por los cruzados, pues empezó a ser odiado, y por otra parte los extranjeros que lo habían apoyado tampoco lo apoyaban excesivamente, puesto que no veían que pudieran obtener el beneficio que se les había prometido. Lo cierto es que consiguen que los cruzados evacúen la capital, pero acampan cerca de Gálata. Hoy día pues es la parte, dijéramos, que desde siempre ha habido occidentales, fuera de las murallas de Constantinopla, al otro lado del Cuerno de Oro, y donde está la Torre de Gálata, que es pues un signo clarísimo de la existencia de esa localidad en la antigüedad, ¿no? Que era una especie de barrio de Constantinopla fuera de las murallas para los extranjeros judíos y musulmanes, ¿no? Pues bien, efectivamente, los cruzados se colocan allí, a orillas del Bósforo, pero sigue habiendo roces e incidentes con la población, porque siguen paseando por la ciudad. Y entonces se produce de nuevo otro error, ¿no? Alejo IV, en este caso, invita a una delegación de francos y venecianos a los palacios de Blanquernas, entre ellos Robert de Clary, que es un señor al que después mencionaremos porque habla de la síndone. Y efectivamente estos francos y venecianos llegan a los nuevos palacios imperiales, y curiosamente en un complejo que era realmente eso, es decir, donde destacaba la magnificencia, pues reciben las noticias de que el emperador considera imposible pagar los 200.000 francos convenidos y que no puede ayudarles, y que él hace suficiente con mantenerse en el trono y que ya ha restablecido la unión con Roma y se acabó. Entonces, claro, lo cierto es que era un sitio muy malo para dar ese mensaje, porque cuentan las crónicas que los palacios eran todos de oro y había pues verdaderas maravillas, y no parecía que el emperador fuera muy pobre, ¿no? Así que los cruzados no se creían que el emperador no pudiera pagarles y le amenazaron, lo cual pues fue un verdadero escándalo. Los testigos presenciales no pensaban a partir de ese momento más que en vengarse, porque se consideraba una afrenta gordísima que el emperador fuera insultado por los cruzados, ¿no? Lo cierto es que las cosas empezaron a ponerse muy mal para todos, y se produce una revuelta popular, y aparece un personaje histórico oscuro que ha pasado a la historia por su apodo, es decir, Marzuflo, que Marzuflo quiere decir cejijunto. Y Marzuflo pues lo que hace es destronar a Alejo IV y colocarse él como Alejo V. Eso sí que era ya el final de la esperanza de los cruzados de cobrar, porque si a quien ellos habían colocado no les quería pagar, pues hasta cierto punto podían presionarle, pero una vez sustituido por otro emperador, este último no tenía nada que hacer con ellos, no tenía ninguna obligación. Entonces, perdidas las esperanzas de cobrar, los cruzados entonces decidieron cobrarse con el imperio y repartírselo entre sí. Ese es el origen de la Cuarta Cruzada, mejor dicho, de la parte más negativa de la Cuarta Cruzada, que fue el asalto y saqueo de la ciudad de Constantinopla. Bueno, esto se produjo de la siguiente manera. El 8 de abril hay un primer ataque de los cruzados, que fueron repelidos, y Enrico Dandolo es el que da con la clave. La forma es entrar por el punto débil, que era la muralla del Crisoqueras, que es la zona de las Blanquernas, porque allí la muralla era una muralla sencilla, mientras que en el resto del cerco de la ciudad eran murallas triples prácticamente inaccesibles. Bueno, eso es el 8 de abril, pero al amanecer del 12 de abril hay un segundo ataque con puentes de madera, escaleras, etcétera, durísimo, y ya empiezan a producirse un cambio de situación. De hecho, son los cruzados los que tomarán la ciudad al día siguiente, ¿no? Pues bien, la caída de Constantinopla
produjo un efímero imperio latino, el imperio latino de Constantinopla. Y además fue a la larga la forma en la que desgraciadamente los cruzados explicaron a los musulmanes cómo tomar Constantinopla, cosa que se produciría tiempo después, pues no llega a 200 años después o 300. Y la desaparición de la ciudad de Constantinopla como ciudad cristiana. Pero entre esas consecuencias, la aparición del Imperio Latino, pues la verdad es que hubo un saqueo. Y la destrucción del Imperio de Constantinopla pues supuso que la ciudad fuera saqueada durante varios días. Los cronistas que nos hablan de este saqueo transcriben con sus palabras su verdadero terror y cuentan verdaderas barbaridades. No se libraron ni las iglesias ni los monasterios y verdaderamente el saqueo supuso un robo generalizado de todo. Aquí podemos decir, y lo vamos a ver enseguida, que dijéramos había unos que eran más malos que otros, es decir, los venecianos iban sobre todo por los bienes materiales y los franceses, los francos, pues tenían preferencia por llevarse las reliquias, porque había una cierta, dentro del saqueo había una cierta un cierto idealismo, podemos decir, ¿no? Si se puede decir de esta manera. Claro, en una situación semejante, pues no se pueden poner reglas, pero se había pensado ingenuamente que las reliquias robadas se repartirían de forma ordenada, cosa que evidentemente en un saqueo es imposible. Y incluso se nombró un delegado para la recogida y distribución de esas reliquias, que era Garnier de Trinel. Incluso los propios cruzados, según nos cuentan los cronistas, ordenaron que los objetos sagrados, las reliquias, no cayeran en manos de los particulares, sino que se centralizarían en 3 iglesias y se distribuirían, como digo, de forma ordenada. Incluso se amenazó con la muerte y la excomunión para evitar que se tomaran las reliquias por parte de particulares, pero fue todo totalmente inútil. Desde el punto de vista de los cronistas de Constantinopla, pues la verdad es que lo que relatan es horrible, ¿no? Podemos seguir, por ejemplo, lo que dice Nicetas Coniates, que afirma: destrozaron las santas imágenes y arrojaron las sagradas reliquias de los mártires a lugares que me avergüenza mencionar, esparciendo por doquier el cuerpo y la sangre del Salvador. En cuanto a la profanación de la gran iglesia, destruyeron el altar mayor y repartieron los trozos entre ellos. Introdujeron caballos y mulas en la iglesia para poder llevarse mejor los recipientes sagrados, el púlpito, las puertas y todo el mobiliario que encontraban. Y cuando algunas de estas bestias se resbalaban y caían, las atravesaban con sus espadas, ensuciando la iglesia con su sangre y excrementos. Una vulgar ramera fue entronizada en la silla del patriarca para lanzar insultos a Jesucristo y cantaba canciones obscenas y bailaba inmodestamente en el lugar sagrado. Tampoco mostraron misericordia con las matronas virtuosas, las doncellas inocentes e incluso las vírgenes consagradas a Dios. Es decir, un panorama realmente terrorífico, ¿no? Desde el punto de vista actual, bueno, y desde el punto de vista de todas las épocas, absolutamente impresentable. Pues bien, en este mare magnum nos tenemos que plantear y qué es lo que pasaba con la síndone, porque en la charla anterior la habíamos dejado en Constantinopla, en el Palacio Imperial. Podemos afirmar que la sábana había estado, cuando llegó a Constantinopla, en un relicario y muy seguramente fue sustituido por un relicario de la época, es decir, un relicario al estilo bizantino. Y ese relicario pues se mostraba como la imagen de Edesa, es decir, al final el contenido había dejado de ser importante y lo importante era la caja donde se encontraba dibujado el rostro de Jesús, que eso era realmente lo que había pasado a significar en la imaginería popular la imagen de Edesa. Sin embargo, si leemos lo que nos dice el cronista Robert de Clari, cronista de la Cuarta Cruzada, en su libro La conquista de Constantinopla, podemos saber que algo más ocurrió que no se menciona habitualmente, pero que se puede deducir de lo que dice Robert de Clari. Concretamente, hablando de las cosas que se encontraban en Constantinopla, dice literalmente lo siguiente: estaba en otro de los monasterios, que se llamaba Nuestra Señora Santa María de las Blanquernas, recordemos que era ahora la Iglesia Imperial, la Sidoine, en la que nuestro Señor fue envuelto y depositado, la cual cada viernes se levantaba toda recta de manera que se pudiera ver bien la figura de nuestro Señor.
pero nadie sabe, ni griego ni francés, qué ha sido del lienzo cuando la ciudad fue tomada. Verdaderamente, cuando nos dice que se ponía toda de pie, es decir, que se habla de la Sidón, que es una forma de decir la síndone, es decir, está claro que Robert de Clary era una persona que no sabía griego, como prácticamente nadie en la Segunda Cruzada, como muchos sabían un latín bastante bajo, ya muy degenerado en idiomas locales, como el francés, y verdaderamente, pues cuando se dice un nombre tan raro como que había un objeto llamado la Sidoine, así se escribe, la Sidoine, pues probablemente es lo que ellos interpretaban que les estaban diciendo cuando hablaban de la síndone. Es decir, que ahí no hay duda de que él se refiere a la sábana de Cristo, porque no podemos entender que esa palabra signifique otra cosa que síndone en griego. Entonces dice que se levantaba cada viernes para que se pudiera ver bien el cuerpo, la figura de nuestro Señor. Esto nos hace pensar en que la sábana se desplegaba, porque eso de que se pusiera toda recta significa que se desplegaba, ¿no? Y termina diciendo, nadie sabe ni griego ni francés qué ha sido del lienzo cuando la ciudad fue tomada. Bueno, la verdad es que no podemos asegurar que nadie lo supiera, porque tenemos otro texto que vamos a citar ahora, es una carta que forma parte del Cartilarium Culisanense, donde se habla de dónde estaba la síndone después del saqueo de Constantinopla. Es decir, la sábana está claro que se veía en la iglesia. ¿Y qué pasó después? Bueno, en la iglesia imperial. Bueno, pues el Cartularium Culisanense, en el folio 126 de la Biblioteca Nacional de Palermo, pues nos recoge una carta al Papa Inocencio III de Teodoro Ángel Comneno, que era hermano de Miguel I y sobrino del emperador Isaac II Alejo Comneno, que es el Isaac II, el que hemos dicho que había sido destronado y cegado. Bueno, pues este hermano de Miguel I, Teodoro Ángel Comneno, escribe al Papa en 1205. La carta original la hemos perdido, pero en el Cartularium hay una copia que además está autentificada en el año 1800 algo por el obispo de la diócesis, que firma para autentificar que la copia es la correspondiente. Pero, como digo, el texto original copiado es concretamente de 1205. Y en esta carta se dice: Teodoro Ángel, en el nombre de su hermano Miguel, señor de Épiro, y en el suyo, desea larga vida a Inocencio, señor y pontífice de la antigua Roma. El año pasado, en el mes de abril, con la falsa liberación de Tierra Santa, llegó el ejército cruzado para devastar la ciudad de Constantino. Entre otra población, soldados de Venecia y Galia tomaron los lugares sagrados. Esto hasta aquí lo sabemos. Dice, los venecianos se apoderaron en el reparto de los tesoros de oro, plata y marfil. Los galos de las reliquias de los santos, y de entre las cosas más sagradas el lienzo, que aquí como escribe en latín pone linteum, el lienzo con el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto, después de la muerte y antes de la resurrección. Sabemos que las cosas sagradas de los depredadores de Venecia se conservan en Galia y otros lugares, el sagrado lienzo en Atenas. Es decir, evidentemente dice de una forma clara que la sábana había sido robada por los galos y que estaba en Atenas. Termina diciendo, que vale la pena leerlo, estos expolios sagrados contra derecho y justicia no son admisibles. Sin embargo, los bárbaros los tomaron de este altar con el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y tuyo, aunque contra tu voluntad. Reconoce que la cruzada no llevaba el beneplácito del Papa, que había excomulgado a los cruzados en el inicio de la cruzada. La doctrina de Jesucristo, nuestro Redentor, no concede que los cristianos despojen a otros cristianos de las cosas sagradas. Sean para los depredadores el oro y la plata, y devuélvasenos lo que es sagrado, para lo cual mi hermano y Señor ha puesto la máxima confianza en tu intervención con autoridad. No puede faltar la restitución a través de tu autoridad. El pueblo confiado espera tu actuación y que escuches a tu siervo. Mi hermano y Señor mío Miguel espera la justicia de Pedro.
La carta vale la pena de leer completa porque dice varias cosas que son muy significativas. Por una parte, pues que efectivamente la cruzada no tenía el beneplácito del Papa en este asalto, y desde luego que se reconocía la autoridad papal, y que entre todo lo que les habían robado, lo único que pedían era que se devolviera la síndone. Y dice que está en Atenas. Bueno, ¿sabemos si la sábana efectivamente estaba en Atenas? Pues tenemos unas referencias que son suficientes como para saberlo. Y es que hay un testimonio que confirma lo escrito por Teodoro Ángel Comneno, que es el de Nicola de Otranto, que era concretamente legado del Papa, ¿no? Con el objeto de informar al Papa de la situación religiosa del nuevo imperio latino, fueron a Atenas el legado pontificio Benedetto de Santa Susana y Nicola de Otranto, abad del monasterio de Casole. Pues el legado pontificio del Papa era Benedetto de Santa Susana. Y Nicola de Otranto, el abad del monasterio, es el que dejó escrito que el legado pontificio había visto en secreto la síndone. ¿Dónde podría haberla visto en secreto? Lógicamente, cuando se entrevistó con el duque de Atenas, que casualmente era un señor que vamos a ver enseguida, que es Otón de Lagos, que es francés. Todo encaja con lo que dice la carta del Cartularium Culisanense. En cualquiera de los casos también nos podríamos plantear que no tendría que ser el único que podría tener la síndone en Atenas, porque en Atenas es verdad que estaban también los templarios, que habían llegado precipitadamente de Jerusalén, y también Otón de Lagos, que he dicho que fue nombrado por los asaltantes de la Constantinopla como duque de Atenas dentro del Imperio Latino. Otón de Lagos había tenido su cuartel general en Santa María de las Blanquernas, lo cual le coloca como candidato ideal para que fuera un francés que robara la síndone y que se la llevara a Atenas, ¿no? Y efectivamente fue nombrado duque de Atenas en 1205. De hecho, el palacio del duque de Atenas en Atenas eran los propíleos, es decir, que lo que quedaba de la Acrópolis de Atenas, de las construcciones de la época clásica ateniense. También sabemos, respecto de Otón de Lagos, que en el año 1208, él mismo, como duque de Atenas, mandó a su padre una copia. Y de hecho es lo que se llamará después el sudario de Besançon, que será destruido en 1794 por los revolucionarios franceses. Hay quien dice que esto es una interpolación, que realmente no envió en esta fecha, en 1208, la copia. Bueno, en cualquiera de los casos, lo que tenemos que decir es que lo que se veneraba, o que parece que estuvo en Besançon cuando se destruyó por los revolucionarios franceses, era una copia antigua que casualmente no era una copia de toda la sábana, sino solamente de la parte frontal, lo cual es muy curioso porque es una copia parcial de la síndone y no se sabía que hubiera copias así. Pero es verdad que en todos los grabados se representa el sudario de Besançon solamente como la imagen frontal de la síndone. Bueno, pero lo cierto es que el hecho de que los cruzados asaltaran Constantinopla y robaran la síndone hizo que ésta, de forma clara, pues pasara a Europa, porque ya Atenas clarísimamente es Europa, casi podemos decir casi Europa occidental. Y la síndone llega a Europa y pasará, y hay un hueco, porque aquí la verdad es que cuando vemos la historia, el itinerario de la síndone, pues podemos llegar hasta Atenas, pero de Atenas a Lirey, que es el sitio siguiente donde se menciona la sábana de Cristo, no tenemos total seguridad de cómo llegó, aunque tenemos la posibilidad de reconstruir esta historia, como vamos a ver. Pero tenemos que decir que el itinerario de la síndone pues tiene un momento de incertidumbre. No hay nadie que diga expresamente quién llevó a Lirey la síndone, aunque, repito, podemos deducirlo. Y efectivamente, la síndone, la forma en el momento siguiente, aparece en una pequeña localidad francesa, en manos de familias de un personaje que sí que conocemos perfectamente bien, que es Godofredo de Charny. Godofredo de Charny es Godofredo I. Había, en junio de 1343, había enviado una carta al rey Felipe VI de Valois indicando su intención de construir una capilla en la villa de Lirey, de donde era señor, que quería que fuera atendida por un colegio de 5 canónigos. Esta fundación efectivamente fue confirmada también
por el rey Juan el Bueno y por el Papa Inocencio VI en una bula del mes de febrero de 1354. Pero efectivamente no sabemos más que esto desde un punto de vista documentado. Es decir, Godofredo crea una colegiata y quiere allí que haya unos canónigos. El tema es que, como vamos a ver, la sábana aparecerá inmediatamente después en manos de este Godofredo o vinculado a este Godofredo de Charny. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué tenía Godofredo la síndone, si era la misma que había sido robada en Constantinopla. Bueno, entonces lo que sí sabemos con total seguridad es que la sábana que aparece en Lirey es la misma que hoy día está en Turín, porque desde Lirey a Turín no hay ninguna duda en la transmisión y no se ha roto la cadena de custodia en ningún momento. Segundo que podemos deducir es que efectivamente hay unos años de oscuridad en la historia de la síndone, desde 1205, que es robada, hasta 1356, que es el momento en el que se menciona vinculada a Godofredo de Charny en Lirey. Y por otra parte, también podemos decir que pudo llegar a manos de Godofredo por varias vías. Hay 6 o 7 hipótesis que se han planteado, pero realmente se pueden reducir a 2 y más concretamente a una, como vamos a ver. De momento, habría que profundizar un poco más para conocer quién es el personaje. Godofredo de Charny era alguien importante, no era un don nadie. A pesar de que la villa de Lirey hoy día no sea nada, pues es casi una urbanización de muy poquitos chales, casi podríamos compararlo a eso. Pues lo cierto es que en el pasado Godofredo de Charny fue un personaje importante. Cuando en 1348, intentando apoderarse de Calais, cayó prisionero de los ingleses, por ejemplo, sabemos que el Delfín de Francia pagó por él 1000 escudos de oro, que es una cantidad enorme, o sea, por tanto era bien valorado. Y además sabemos que estaba casado con Jeanne de Vergy, que era, curiosamente, y eso es el punto clave, tataranieta de Otón de la Roche, duque de Atenas y saqueador de las Blanquernas. Por tanto, este podría ser el enlace, ¿no? Es decir, yo creo que este es el más fiable de todos los posibles vínculos. Porque incluso en el castillo de Ray-sur-Saône, residencia de la familia de Lagos en Francia, se conserva el cofre en el que se dice que se trajo la síndone a Europa. Entonces existen pues incluso pues datos concretos, ¿no? Bueno, la ostensión en la que aparece en Lirey, en Francia, la síndone, se suele colocar en el año 1355, pero veremos que es más seguro que fuera en 1356, por lo que voy a decir. ¿Por qué? Pues porque concretamente en torno al año de la muerte de Godofredo se expuso en la colegiata recién construida un lienzo que se consideraba la mortaja de Cristo. Y sabemos con seguridad que es la misma sábana de Turín, como he dicho, puesto que la trayectoria está plenamente documentada. Pero Godofredo de Charny, en el momento en que se realiza la primera ostensión, si fuera en 1355, pues podría estar vivo, pero en realidad la ostensión más bien podemos pensar que se realizó en 1356, Es decir, la primera ostensión en la colegiata de Lirey supone que ya este Godofredo está muerto. Había obtenido efectivamente el privilegio de los papas Clemente VI y Inocencio VI, que en 1354 había establecido la fiesta de las reliquias, pero ahí en ese momento todavía no se menciona en 1354 que estuviera la sábana. La placa conmemorativa de la primera ostensión de Lirey se encontró, curiosamente, a finales del siglo XX, dragando el Sena bajo el Pont aux Canges. Y evidentemente este medallón que apareció de plomo, pues conmemora la ostensión de 1356 y aparece el escudo no solamente de Godofredo de Charny, sino de su esposa Jeanne de Vergy. Esto es muy llamativo porque nos puede explicar qué es lo que pasó. Si nosotros vamos a Lirey, encontraremos que justo en la puerta de la colegiata, en un letrero, se explica que realmente la ostensión fue en 1356 y que la que llevó la sábana era la viuda, es decir, era la tataranieta del duque de Atenas, quien habría proporcionado para hacer la ostensión la síndone. Pero por motivos obvios, es decir, no revelar cómo se había conseguido la sábana, pues se miente y se dice que era un regalo hecho por el rey a Godofredo de Charny, que además murió defendiendo al rey, entonces muere como un héroe y era una persona bien considerada. Entonces era una forma de tratar de ocultar el origen un tanto turbio de la síndone. Por tanto,
si hacemos caso a lo que se piensa actualmente, en realidad la ostensión no fue en el año 1355, sino 1356, y la que la organizó fue la viuda. Lo que pasa es que atribuye a Godofredo la tenencia de la sábana, cuando realmente tenía que ser un objeto familiar. Lo que pasa a continuación nos llena de confusión, y durante un tiempo los historiadores han estado pues bastante liados, porque se produce una reacción por parte del obispo de la diócesis. Claro, aparece Lirey y concretamente pues el obispo que era titular de Lirey era el obispo de Troyes, que era la diócesis en la que estaba Lirey. Entonces se inician las ostensiones y Henri de Poitiers, obispo de Troyes, pide explicaciones a los canónigos, porque claro, él es lógico que reaccione pensando a santo de que estos señores tienen la sábana de Cristo, ¿no? Y de dónde han sacado esta reliquia, ¿no? Pero sobre todo lo que influye muchísimo en la actitud del obispo es que no había ningún tipo de permiso, se salta su permiso y el obispo reacciona prohibiendo las ostensiones, que es exactamente lo que cabría esperar de un obispo diligente, ¿no? Es decir, una reliquia de origen dudoso y encima sin pedir permiso, pues era algo que era sospechoso, ¿no? De fraude, y entonces efectivamente se prohíbe. Efectivamente, Jeanne de Bergy había quedado viuda con un niño pequeño, que es Godofredo II, al que luego nos vamos a referir, y se retiró el lienzo cuando se prohibieron las ostensiones. Además estaba en ese momento en pleno auge, o cada vez más, la Guerra de los 100 años, y se había refugiado en el castillo de Montfort, en Auxois, que era una propiedad de su familia, ¿no? Pues bien, las ostensiones paran durante 34 años y 34 años después ya el niño, que se ha convertido en Godofredo II, ya mayor, realiza una petición al nuevo Papa Clemente VII para volver a exponer el lienzo en la iglesia que había construido su padre. Pero una vez más se salta la petición al obispo y efectivamente lo que hace es dirigirse al legado pontificio, el legado apostólico, el cardenal Pietro de Santa Susana, obispo de Porto, quien autoriza la exposición. Pero, repito, se vuelve a saltar la autorización del obispo, que era realmente el que tendría que ser quien autorizara un evento así en su diócesis. Efectivamente, pues en el año 1389, esta sí que es una fecha segura, se reanudan las ostensiones con los máximos honores y el nuevo obispo de Troyes, que es un tal Pierre d'Arcis, las vuelve a prohibir con los mismos argumentos, es decir, que no se le ha pedido permiso, se le está puenteando su autoridad y evidentemente se niega. Pierre d'Arcis convoca un sínodo y amenaza a los canónigos y diciéndoles que tienen que retirar la sábana porque eso no se puede consentir, que no se haya tomado su consentimiento. Pero los canónigos no le hacen caso y el señor Godofredo II de Chagny recurre al rey de Francia, Carlos VI, y consigue autorización para las ostensiones, es decir, siguen puenteándose al obispo y se va al legado pontificio o se va al rey. En este caso, pues claro, el obispo contraataca en ese sentido ante el rey, diciéndole que no es autoridad del rey la ostensión de la sábana, y el rey cambia de criterio y autoriza una orden para requisar la sábana. El rey se niegan a entregarla, y entonces se acogen a la autoridad del señor de Lirey, Godofredo II, y de Clemente VII, que había autorizado las ostensiones. Bueno, en última instancia, la última instancia es el Papa, y al Papa se dirige de Chagny, quien confirma la precedente autorización dada por su legado, no podía desdecirse de ello, e impuso silencio al obispo sobre el asunto. Y a partir de este momento, es decir, estando así de complicada la historia, es cuando se produce la redacción de un memorándum, es decir, un dossier, diríamos ahora, en el que el obispo, Pierre d'Arcis, escribe una larga carta al Papa, recapitulando todo lo ocurrido que acabo de contar, y pues reafirmándose en que no se puede realizar una ostensión de la sábana santa en las condiciones en que se está haciendo. Hay que decir que en la historia de la sábana santa, cuando los historiadores estudian precisamente el memorándum de Pierre d'Arcis, pues encuentran un tropiezo, porque claro, hay una oposición por parte de la Iglesia oficial a que la sábana se muestre. A este memorándum se refirió el canónigo Chevalier en la controversia de París, que se realiza en el año 1899-1900,
precisamente cuando por primera vez se descubre la negatividad de la imagen de la sábana santa y todo el mundo está maravillado por ese hallazgo, y entonces hay un historiador, que es este canónigo, que dice, no, la sábana es falsa porque ya un obispo en la Edad Media había dicho que era una falsificación. Lo cierto es que este memorándum se estudia de una forma bastante superficial. Yo he tenido la ocasión de estudiarlo profundamente en la redacción de mi tesis sobre la historia de la sábana santa, y la verdad es que se utiliza como un criterio para desacreditar la autenticidad de la sábana, pero si tratamos realmente el contenido del escrito, no podemos decir que esto sea un argumento de autoridad en contra de la síndone. Realmente el contenido del escrito de Pierre d'Arcis tiene 4 partes. En la primera se da la opinión y los hechos de su antecesor Henri de Poitiers, de los que está hablando de oídas, porque pues este Pierre d'Arcis no es su antecesor y habían pasado pues varias décadas. Por otra parte, se habla de los sucesos en los que él mismo había tomado parte. De esto sí que puede hablar dando fe en primera persona. En tercer lugar, se habla de la solicitud de la prohibición de las ostensiones públicas, argumentando que se hacían de una forma que daba lugar a entender que era la sábana auténtica, y eso no se podía asegurar. Es decir, sobre todo se discute la forma de presentarse la ostensión de la sábana. Y una última parte en la que dice que siente el deber de oponerse tanto a las exposiciones como a las manifestaciones públicas en honor del lienzo, a pesar de la prohibición papal. Y termina poniéndose a los pies del Papa y diciendo que sea él el que tome la decisión definitiva. Vale la pena mencionar que en el memorándum se dice algo importante que puede ser considerado, y de hecho se considera, como un argumento en contra de la autenticidad de la sábana, pero hay que leerlo en su contexto, como digo, porque citando literalmente el memorándum dice el obispo Pierre d'Arcis: el señor Henri de Poitiers, su antecesor, tras una diligente investigación descubrió el fraude y cómo el dicho lienzo había sido arteramente pintado, siendo la verdad atestiguada por el artista que lo había pintado. En suma, que aquello era obra de habilidad humana y no cosa milagrosamente realizada u obtenida. Y en conformidad con ello, consciente de que no debía ni podía inhibirme en el asunto, había decidido proceder contra el deán y sus cómplices para erradicar aquel engaño. Ellos, al ver descubierta su maldad, habían escondido dicho lienzo, de modo que el ordinario no pudiera encontrarlo, y así lo mantuvieron oculto después durante unos 34 años hasta el año corriente, que sabemos por tanto que es 1389. Bien, si esto fuera verdad, verdaderamente, si el obispo Henri de Poitiers hubiera investigado, hubiera hablado con el pintor de la síndone y este hubiera dicho que era una falsificación, no habría mucho más que decir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es tan fácil de deducir, porque aunque sea razonable y creíble lo que dice Pierre d'Arcis, se puede contrarrestar. ¿Por qué? En primer lugar, hay que decir que no existe ninguna constancia de que Henri de Poitiers hubiera hecho tal investigación, y de hecho no se aporta ninguna prueba o documento alguno, ni se conserva en la diócesis de Troyes nada de esto. Es decir, no tenemos ninguna referencia más que esta carta que se escribe tiempo después. En segundo lugar, la síndone de Lirey es la misma que está en Turín, y no es una pintura. Si ahora no es una pintura, en la época de Lirey tampoco, lógicamente, ¿no? Por otra parte, también se ha discutido que si este memorándum fue mandado exactamente así, porque lo que se conserva es un borrador. ¿Fue idéntica a la carta? No lo sabemos, aunque sí que podemos pensar que lo fue, porque el Papa contesta coherentemente con este texto. Y desde luego, si se ve, que no es el momento de hacerlo, si se lee exhaustivamente todo el memorándum, se ve que en realidad el problema de fondo era determinar quién era la autoridad que debía autorizar la ostensión. Y verdaderamente lo que, dijéramos, respiraba por la herida era el obispo, que se sentía totalmente desautorizado. Y eso es exactamente tanto lo que hace Henri de Poitiers como Pierre d'Arcis, es decir, intentar mantener su autoridad correspondiente. Bueno, efectivamente, ante el memorándum hay una reacción que el Papa Clemente VII, que es un papa de Aviñón, pero legítimo, pues toma una decisión salomónica. Concretamente en la bula del 6 de enero de 1390, y que tiene una bula y 2 cartas adjuntas. Entonces, como digo, es una decisión salomónica porque al obispo de Arcis se le prohíbe oponerse a las ostensiones si se realizan con unas condiciones, que es que no haya la consideración que se le daba a la sábana como si fuera la auténtica
bueno, se le daba el mismo tratamiento que al Santísimo, es decir, los sacerdotes se ponían roquete y había una serie de condiciones, se encendían velas, etcétera, una serie de detalles que daban lugar a darle una solemnidad que solo correspondería al cuerpo de Cristo realmente, ¿no? Pero eso se dice al obispo. Pero a los canónigos se les autoriza las ostensiones, pero se les exige que se diga que no es el verdadero lienzo de nuestro Señor Jesucristo, sino una pictura pseutábula, a semejanza del lienzo original. Lo cual hace que los canónigos no estén dispuestos a ello. No sabemos por qué, pero lo cierto es que ellos debían tener la idea de que la sábana era auténtica y se niegan a hacer más ostensiones en estas condiciones. Es decir, o la sábana se exponía con todos los honores o no se exponía. Y eso es lo que se hizo. Por otra parte, en las cartas, bueno, no en las cartas, en la bula del 1 de junio de 1390, el mismo Papa concede después indulgencias particulares y dice, curiosamente, que la colegiata conserva venerabiliter figura seu representatio sudari Domini nostri Jesucristi, es decir, la representación del sudario de nuestro Señor Jesucristo, que tiene la venerable figura representada, ¿no?, del sudario. Es decir, que el Papa valora esto, aunque no la considere auténtica. Tampoco tenía medio de saberlo, ¿no?, ni tampoco el obispo. Si efectivamente la sábana había llegado a través de la tataranieta del duque de Atenas, podría ser perfectamente la sábana robada en Constantinopla, y entonces sí que sería auténtica. Y eso explicaría que se defienda con tanta vehemencia la posibilidad de mostrarla. Claro, siempre es fácil decir, bueno, pero es que se recogían limosnas y eso era interesante para la colegiata y para la familia. Bueno, eso es verdad. Pero también es cierto que si estaban convencidos de que la sábana era auténtica, pues desde luego su posición era mucho más segura y mucho más fuerte. Bueno, pasan unos años y concretamente en 1398 muere Godofredo II de Charny y la síndone pasará a su hija Margarita de Charny, que queda viuda sin hijos, además. Y ya hemos dicho que durante la Guerra de los 100 años los canónigos habían entregado la síndone a los Charny para protegerla y se había conservado primero en el castillo de Montfort y luego en la capilla de Boussers de Saint-Hippolyte-sur-les-Doubs en Alsacia-Lorena. Bueno, a la muerte de Godofredo II, por tanto, la sábana pasa a manos de Margarita y esta, pues como digo, la tiene en distintos lugares de su propiedad. Como era viuda, se casa con Humberto de la Roche, segundo marido de Margarita, y por tanto nuevo señor de Lirey, y se decide tomar cartas en el asunto y remite a los canónigos una lista de las reliquias y de los muebles eclesiásticos que estaban confirmados a su cargo, manifestando que los devolverá cuando pase el peligro de la Guerra de los 100 años. Y entre los documentos y las cosas que contiene o que les guarda, dice que está la semblanza o representación de la síndone de nuestro Señor. Es decir, se siguen escrupulosamente lo que había hecho el Papa que se dijera, que era una representación. Sin embargo, pues años después, ya en 1443, cuando los canónigos quieren recuperar los bienes de Margarita, que había enviudado de nuevo, tuvieron que ir a juicio porque ésta se negó completamente a devolverles nada. Presionada y obligada a entregarles varios muebles y reliquias confiados a su consorte, pues efectivamente en mayo de 1443 devuelve casi todo. Pero en cuanto al sagrado lienzo, se considera no vinculada, eso es muy importante, por la firma de su marido, porque realmente era de su propiedad, conquistada en la guerra por su abuelo. Realmente, si lo que se refería era a su tatarabuelo, pues verdaderamente podía ser verdad, es decir, conquistada en la guerra, pero en la guerra de Constantinopla, ¿no? Y esto no queda claro, pero parece que el conocimiento en la familia es de que la sábana la tienen ellos por parte materna. Bueno, entonces, a partir de aquí un montón de querellas hay, a pesar de los numerosísimos requerimientos que le hacen los canónigos a Margarita, esta se niega rotundamente a devolvérsela. Y al final, en 1453, el 22 de marzo, Margarita dio la síndone a Ana de Lusignano, mujer del duque Luis de Saboya, y justificando el regalo por ciertos preciosos servicios. ¿Qué servicios podían ser? Bueno, pues evidentemente Margarita, que estaba de nuevo viuda, no tenía medios de subsistencia, necesitaba
algo para sostenerse, ¿no? Entonces, evidentemente ella iba trampeando, mostrando la síndone en unos sitios y en otros y cobrando pues unas limosnas, pero eso no le dejaba vivir con tranquilidad, y precisamente Luis de Saboya lo que hace es concederle una renta vitalicia sobre el castillo de Miribel, cerca de Lyon, que le permite vivir dignamente hasta su muerte, o sea que le soluciona el problema, y ella como agradecimiento lo que hace es que le regala la sábana. Los que habían quedado entonces burlados eran los canónigos de Lirey, que se dirigen entonces al duque de Saboya y le dicen que haga justicia, lo cual el 6 de febrero de 1464 dio lugar a que hubiera una contestación a los canónigos asignándoles a perpetuidad un beneficio anual. Lo que pasa es que no lo cumplió tampoco, es decir, que los que verdaderamente se quedaron en todo caso burlados fueron los canónigos, que no pudieron sacar más beneficio de la exposición de la síndone. Pero lo que es curioso es ver que efectivamente pues tenemos una hilazón bastante lógica. Con sus tropiezos y sus contradicciones aparentes, lo cierto es que la sábana robada en Constantinopla aparece en Lirey y que se conserva hasta que pasa a manos de los duques de Saboya en Francia. Bueno, inicialmente Saboya no era parte de Francia, aunque bueno, pues luego los Saboya terminarán trasladándose a Turín, como vamos a ver. En cuanto a que la sábana esté en poder de los Saboya, no hay ninguna duda. El ducado de Saboya se extendía a ambos lados de los Alpes, en territorio de lo que hoy en día es Francia e Italia, y su capital inicial era Chambéry, después pasará a ser Turín. Los Saboya tenían mucho prestigio porque el padre de Luis I fue un personaje que merece ser mencionado casi de forma especial, porque es un personaje que tiene una cantidad enorme de atractivo desde el punto de vista de los historiadores. Concretamente era Amadeo VIII de Saboya, llamado el Pacífico, que vivió entre 1383 y 1451, pero en ese tiempo había sido prácticamente de todo. Fue desde 1391 a 1416 conde de Saboya, también conde de Aosta y Maurien entre 1391 y 1439. Se convirtió en duque de Saboya en 1416 hasta 1440 y príncipe del Piamonte desde 1418 a 1439. Sin embargo, y a pesar de todos estos honores y privilegios, en 1422 quedó viudo y en 1434 abdicó a favor de su hijo Luis y se retiró a una vida de eremita, fundando la Orden de los Caballeros de San Mauricio. Es curioso porque esto le dio un enorme prestigio, es decir, renunciando a todos estos títulos, se convierte simplemente en un ermitaño. Y durante el cisma de Occidente que se estaba produciendo en aquel momento, fue elegido papa, aunque hoy día está considerado como antipapa, con el nombre de Félix V, y reinando entre 1439 y 1449, o sea, 10 años. Después, cuando se pone fin en el concilio de Constanza, si no recuerdo mal, al cisma de Occidente, pues uno de los pasos será precisamente que él renuncie con el otro papa, y efectivamente renunció en beneficio del papa Nicolás V, facilitando el fin del conflicto. Es decir, que dijéramos, por tanto, el padre del duque de Saboya, que hereda la síndone, es un personaje muy conocido en Europa en aquel momento, entre otras cosas por eso, porque se había convertido en papa aunque fuera 10 años. Y curiosamente además terminó sus días como cardenal, como obispo de Ginebra y Lausana, es decir, que fue papa y después cardenal, curiosamente. Bueno, pero lo cierto es que lo que nos interesa es que en 1453 parece que las cosas están asentadas. La sábana ha pasado a manos de los duques de Saboya, que la llevan al castillo de Chambéry. Y efectivamente ahí tenemos un paradero seguro de la síndone. Pasa a ser una propiedad particular de los duques de Saboya, que la custodian y que harán todo lo posible para ir incrementando los honores y los beneficios y las indulgencias en torno a la sábana. De hecho, en 1502 fue colocada en la Sainte-Chapelle del castillo, que se había hecho construir expresamente. Es una iglesia que vemos gótica, aunque, como veremos después, un incendio destruyó su fachada y gran parte de su interior, y actualmente pues tiene un acabado que es muy posterior, ¿no? Se ve claramente que no es gótico, ¿no?
Entonces, hasta 1506 la reliquia permanece como un objeto privado de los Saboya y nos enseñaba, pero como digo, poco a poco se va consiguiendo que haya aprobaciones de misas, indulgencias, etc. Y efectivamente en 1506, Julio II, el Papa de la Capilla Sixtina, fijó su fiesta, la fiesta de la Sábana Santa, el 4 de mayo, otorgó indulgencias a los peregrinos, aprobó la misa y el oficio propio de la síndone, y esto suponía que estaba al culto público. En 1506, por tanto, comienzan las ostensiones regulares y empiezan a hacerse muchas copias de la Sábana Santa, lo cual es muy significativo porque si en 1500, es decir, ya en pleno siglo XVI, las copias tienen un carácter lamentable, como podemos ver, es decir, ninguna de estas se puede comparar con la sábana original, las que está en el centro, o sea, la imagen de la síndone no es comparable con la de las que pintaban los artistas. Y los artistas que pintan la síndone en el siglo XVI, pues tenían muchas más técnicas, muchos más conocimientos que cuando se pintan los primeros iconos bizantinos. Y no obstante, pues la calidad de los iconos bizantinos es superior. Pero lo que queda de manifiesto es que en el siglo XVI no se puede obtener una imagen que se parezca ni remotamente a la Sábana Santa. Esta, por ejemplo, pues es la copia de Alcoy, que es muy simpática y muy histórica, pero verdaderamente pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, la estancia de la síndone en Chambéry, pues la verdad es que tiene un episodio que es ineludible porque ha dejado unas marcas indelebles dentro de la síndone, ¿no? Y es que en 1532 un incendio terrible, todos los incendios son terribles, pero un incendio, en fin, que además se sospecha que fue provocado por los calvinistas, dejó marcada para siempre la tela que estuvo a punto de ser destruida completamente. Vamos a decir algo sobre este incendio. Fue la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532. El fuego llegó al lugar donde se guardaba la urna con la síndone, que era en un hueco en la pared, y efectivamente pues llegó a derretir en gran parte, o sea, afectó a la caja donde se guardaba la reliquia. Se sabe que un herrero de Chambéry con sus propias manos rompió la reja y sacó la caja de plata que había comenzado a fundirse. Pero también sabemos que unas gotas de plata de la urna cayeron en el interior de la caja, dejando una quemadura triangular y chamuscaduras múltiples. Es decir que, como digo, la síndone queda marcada desde ese momento pues prácticamente a fuego, ¿no? Pero en este caso un fuego real. 2 años después se aborda la restauración de la sábana y se hace por las clarisas de Chambéry, que repararon la sábana de rodillas con agujas de oro y telas de corporal. Pero las marcas quedaron para siempre, ¿no? Es decir que evidentemente si vemos la sábana podemos ver que hay zonas que están quemadas. Durante muchos años tuvieron unos parches que ahora veremos, tuvieron marcas de agua, tenían pues quemaduras, en fin, es decir que la estancia de la síndone de Chambéry evidentemente no pasa desapercibida. En cuanto a los parches, pues efectivamente, como digo, las clarisas intentaron tapar los agujeros, pero evidentemente la tela estaba muy perjudicada. Colocan también un forro por la parte de atrás, que será el que quite, pues ya en el año 2002, se quite por la profesora Fleury Lemberg, y evidentemente pues se hace una restauración quitando todos los añadidos, pero de momento en 1534 la sábana pues está remendada y se puede por lo menos manejar sin que se rompa. Después de esto la sábana ya está en Chambéry y solamente sale puntualmente por motivos bélicos. En 1535 se traslada a Turín, sucesivamente a Vercelli, a Milán, a Niza y luego a Vercelli, y en 1561 queda de nuevo en Chambéry. Y aquí tenemos que abordar la última parte de nuestro relato, que es la estancia de la síndone en Turín. ¿Y por qué, si la síndone estaba en Chambéry, que era la capital del Ducado de Saboya, pasa a Turín? Pues sencillamente podemos decir que hay un motivo práctico, que es que la capital pasa a ser Turín, y entonces Chambéry se queda como una ciudad obsoleta. De hecho, no hay más que ver la importancia que tiene una ciudad y la otra en la actualidad, ¿no? Y Turín pues crece muchísimo, pero eso dijéramos que sería el motivo práctico, pero hay un motivo que es una excusa que tiene su importancia.
y es el siguiente. La sábana pasa en 1578 a Turín porque el duque de Saboya decide llevársela a Turín, sin duda, pero utiliza como argumento una promesa que había hecho San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo vivió dos pandemias, vivió realmente dos pestes que causaron verdaderos estragos. Concretamente, en 1576 hay una peste que parece ser que fue originada por el paso de las tropas del emperador Carlos V, eso dicen las malas lenguas, por la diócesis de Turín. Y evidentemente, pues esto en el pasado, una peste era terrible y modificaba muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en 1578, San Carlos Borromeo, como digo, había hecho la promesa de ir andando en peregrinación a venerar la síndone y dar gracias por la liberación de Milán de la peste, porque claro, San Carlos Borromeo no era obispo de Turín, era obispo de Milán. Y su promesa era a venerar la síndone. Entonces el duque de Saboya la acerca, porque si no, caso contrario, tendría que haber cruzado los Alpes pues andando, lo cual pues evidentemente pues para un obispo que ya tenía unos años pues no era una cosa fácil. Entonces el duque Manuel Filiberto pues quería llevarse la síndone a Turín, como digo, porque había dejado de ser la capital, y además eran frecuentes los disturbios entre católicos y los hugonotes, y concretamente pues la promesa de San Carlos Borromeo le dio una excusa para el traslado. Acercando la sábana al otro lado de los Alpes, la síndone pues era mucho más accesible al obispo de Milán. San Carlos Borromeo preparó el viaje con minuciosidad y asignó a cada etapa pues una serie de liturgias precisas, oraciones en cada una de ellas, y se cumplió todo escrupulosamente. A un cuarto de milla de la meta, es decir, ya casi entrando en Turín, llegó el duque de Saboya con otras autoridades, le hicieron a San Carlos pues unas solemnes reverencias y le acompañaron en la entrada en la ciudad. Verdaderamente esto es un momento importantísimo en la historia de la síndone, porque no está previsto que vaya a cambiar de destino. La sábana queda en Turín y Turín se convierte en la ciudad que tiene la sábana para siempre, ¿no? Sin embargo, es curioso ver que el cronista del viaje de San Carlos Borromeo afirma haber experimentado delante de la reliquia un sentido de estupor absoluto, quedando atónito. ¿Por qué? Pues porque él había visto copias de la sábana y al ver el original le pareció que no tenía nada que ver. Y dice literalmente: yo ya había visto un retrato de esta misma grandeza mandado por el señor duque de Saboya al señor marqués de Ayamonte, pero existe tanta diferencia como la que hay entre el retrato de un hombre y el hombre mismo vivo que respira, lo cual no deja de ser más que una constatación de la infalsificabilidad de la síndone. Es decir, es un objeto cuya huella no se puede copiar y, de hecho, con los procedimientos actuales, pues mucho menos por un pintor de la Edad Media o del Renacimiento. Pero bueno, ya a partir de aquí, ya lo que ha hecho es aumentar la devoción a la sábana santa. Poco a poco esa devoción desde Turín se extiende a todo el mundo. E incluso, pues, si vemos misales antiguos, anteriores al Concilio Vaticano II, veremos que en todos ellos pues está la oración, por lo menos en España, la oración a la sábana santa, que se llama Santo Sudario por influencia francesa, que evidentemente sabemos que la sábana no es un sudario, pero sino desde un punto de vista amplio e impropio. Y la verdad es que eso hizo que en España, por ejemplo, se le tuviera muchísima devoción. O sea, todos los misales tenían la oración al Santo Sudario, e incluso yo puedo constatarlo porque me consta que mi abuela lo hacía. Al acabar el rosario se hacía la oración, el rezo a la sábana santa. Ya recientemente, pues en el siglo XVII, el beato Valfré le añadió un forro negro y recosió algunos puntos que se habían soltado en la sábana, ayudados por la señora duquesa, y pues prácticamente hasta la restauración del año 2002 la sábana no tiene más cambios. En el siglo XVII, Bertola construye el altar de la síndone, que los estadounidenses llaman el sepulcro, y que se destruyó por un incendio en el año 1997.
y en el momento de realizar esta charla, pues se dice que se va a restaurar también el altar de Bertola, y se ha restaurado la capilla. Y bueno, pues ahí es donde ha estado hasta recientemente la síndone. Ahora está en la catedral. Con la unificación italiana, los Saboya se convierten en reyes de Italia, y los que eran duques de Saboya y tenían en propiedad la síndone se convierten en reyes de Italia y siguen teniendo en propiedad la síndone, ¿no? Es su reliquia privada. En Turín, la sábana ha sido objeto de numerosas ostensiones solemnes, y algunas, pues, relativamente recientes, por lo menos en el siglo XX, son las que más recordamos porque llaman mucho la atención. Siempre que coincidían con acontecimientos de los Saboya, por ejemplo, pues el matrimonio del heredero, pues había una extensión de la síndone, y verdaderamente, pues esto, pues luego cuando había, por ejemplo, años santos, que son cada 25 años, o el año santo de la redención, que se hace en el año 1933, pues hay una serie de ostensiones. Sin duda, la más importante ostensión de toda la historia es la de 1898, porque allí es el momento en que nace la sindonología, puesto que se hace la primera fotografía y se descubre que el negativo fotográfico de la síndone es la que muestra la apariencia real del cuerpo del hombre envuelto en la tela. Como hablaremos de esto en otros capítulos, pues no voy a decir nada más sobre esto. Simplemente decir que durante la Segunda Guerra Mundial se ocultó secretamente en el monasterio de Montevergine la síndone para ponerla a salvo de un posible saqueo o una destrucción. Y allí pasó la sábana durante, bueno, pues parte de la Guerra Mundial. Tras acabar tras el fin de la Guerra Mundial, se hizo discretamente el retorno a Turín, pero ya aquí ya hay fotografías de este acontecimiento. Y ya en la época muy reciente, en 1983, Humberto II, el último rey de Italia, lega en su testamento la tela al Papa San Juan Pablo II, quien la aceptó en nombre de la Santa Sede, pero decidió que la síndone no saliera de Turín, se quedara ya definitivamente allí. Así que desde 1993 la síndone ya no está en la capilla, sino que se coloca pues en una parte especial de la catedral, ¿no? Bueno, simplemente, como muchas otras cosas las contaremos en otros episodios, aquí pues vamos a dejar nuestro relato, simplemente haciendo referencia a una fotografía anterior al año 2002, antes de la restauración de la síndone, en que se quitaran estos parches, y una fotografía del año 2002 en que se eliminan todos los añadidos y se vuelve a dejar la sábana solamente con la tela original, y eso sí, se sustituyó el forro que habían colocado las clarisas por una tela, pues lo que llaman los italianos una tela de Holanda, es decir, un forro que le da mayor consistencia, pero que intenta eliminar todos los añadidos visuales a la tela original, con lo cual ahora se puede ver más que se veía antes, porque parte de esta tela estaba tapada por los parches. Bueno, pues hasta aquí estas dos charlas sobre la historia de la sábana santa. A partir de ahora, pues seguimos con otros estudios científicos, y yo simplemente me remito a la siguiente charla, al siguiente capítulo de nuestra investigación.